Saludamos al ex superintendente de salud, Fabio Aristizábal. Doctor Aristizábal, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola Lucas, un placer hablar con ustedes, con Andrea, con Pablo y con toda la audiencia de la W. Un placer nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Aristizábal, y pues queríamos escuchar su opinión sobre ese informe de la Contraloría, esas puntadas que ha dado la Contraloría sobre el supuesto destino y las supuestas irregularidades de alrededor de 6 billones de pesos que debían ser manejadas por las EPS. Hace unos días tuvimos aquí en estos micrófonos al actual superintendente, pues que señaló que eran clarísimas esas irregularidades que involucraban en total a 24 EPS y que tenían como gran protagonista a la nueva EPS. Pero queríamos conocer su opinión. ¿Qué pasó con esos 6 billones de pesos, doctor Aristizábal? Lucas, mire, yo soy uno de los que celebro que las entidades de control estén haciendo sus funciones. De hecho, tuvimos que actuar simultáneamente con Procuraduría, Contraloría, Fiscalía en los 4 años que yo estuve en ese cargo. En los últimos 6 meses, más o menos, la Contraloría ha expedido o ha promulgado 3 informes con cifras distintas que ojalá tengamos la oportunidad de que lleguen hasta el final estas investigaciones y que estos hallazgos, una vez contesten las EPS, pues queden de una vez en firme, porque pues hasta el momento sabemos que son investigaciones de la Contraloría y a mí me parece importante que las EPS aclaren esos números, las fuentes, los indicadores que está utilizando la Contraloría General de la República. Doctor Aristizábal, es decir, ¿a usted todavía le quedan algunas dudas de este informe que presentó la Contraloría? Porque pues lo que hemos hablado con diferentes actores del sistema ya dan por hecho de que así fue que se utilizaron los recursos porque ya es un informe oficial de la Contraloría. ¿Qué dudas tiene usted entonces al respecto? Pues Paula, recordará usted que inicialmente el Contralor anterior incluso tuvo que salir una especie de recular y aclarar que eran informes preliminares. Nosotros no conocemos la metodología que utilizaron. Y mire usted, claro que tengo dudas, pero obviamente quisiera que llegara hasta el fondo la Contraloría. Pero en este último informe, por ejemplo, hay unas imprecisiones clarísimas de la Contraloría. Por ejemplo, no es cierto, Paula, que con 15.9 billones de pesos prácticamente se cubrieron todos los servicios de COVID en el momento en que estábamos en pandemia. Eso no es cierto. Con la UPC, en el año 2020 se cubrieron prácticamente los servicios de salud completos, lo que estaba pasando con los crónicos, lo que estaba pasando con las urgencias, los tratamientos. Es cierto que ese año 2020 por el aislamiento, pues había bajado un poco la frecuencia de consulta de los usuarios, pero la severidad estaba arriba. Viene el gobierno nacional, el ministerio, a darle apoyo, es en el año 2021 específicamente a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, cuando yo veo que el informe tiene estos conceptos que son equivocados, pues tengo mis dudas sobre las fuentes y sobre el análisis que están haciendo. No con esto desapruebo lo que está haciendo la Contraloría ni el Contralor, todo lo contrario. Sería bueno que lograran aclarar. Imagínese o recuerde, Paula, que en los primeros informes quedaron de hacer unas mesas de trabajo. Me imagino que ya le compulsaron copias a cada una de las EPS y sería muy bueno que ellos aclaren en qué utilizaron estos recursos, porque en mi concepto suena difícil de creer que toda esa plata prácticamente la utilizaron de manera debida. Cuando nosotros hacíamos el seguimiento. Pero aquí hay un tema de metodología que yo no he terminado de entender, y es que cuando buscamos la respuesta de ASEMI, pues el gremio de las EPS nos dice que está buscando el espacio para socializar pues la información que tiene la Contraloría con la información que tienen las EPS. ¿Eso no debía suceder antes de que se publicara el informe por parte de la Contraloría? Lucas, también es mi concepto. Yo por eso hubiera preferido que hicieran esas mesas de trabajo. Mire, Lucas, qué tan importante esto. Ahí hay un concepto que yo, con toda la experiencia que tengo, puede ser poquita o mucha, pero con lo que logré hacer, hay un concepto que tiene ahí la Contraloría que es difícil de aplicar, de entender, de saber cómo lo sacaron, es el concepto de la anualidad. Aparecen unos hallazgos de las EPS, es decir, como si hubieran pagado servicios o proveedores o hospitales o clínicas por fuera del año de la anualidad. Eso en seguros es anormal, inclusive decirlo. No sé cómo expiden ese concepto, no sé qué norma en Colombia impide que una EPS
pague el otro año o a los 2 años unos tratamientos anteriores. Incluso, Lucas, las EPS en este momento tienen que hacer una reserva de prestación de servicios de casos que hoy no conocen, que es lo que llamamos el IBNR. Imagínense un tratamiento en octubre o en noviembre. ¿Cuándo lo factura? Una IPS tiene hasta 3 años para facturar. Entonces, ese concepto de anualidad, yo en lo personal no lo entiendo. Sería importantísimo que la Contraloría saliera y nos explicara, porque ahí se están violando las etapas de un proceso, la factura, la glosa, y no está obligado un EPS a gastarse o a aplicar el 100% de los recursos en la misma vigencia. Estas no son características que deba tener el presupuesto nacional. Nosotros estamos hablando de recursos parafiscales, Lucas, y ese concepto de anualidad, en lo personal, creo que es confuso. Yo no lo logro entender, y por eso mis dudas, cuando me preguntaba Paula que si tengo mis dudas con lo que ha expresado la Contraloría, sí las tengo, y sería bueno que las aclararan. Intendente, sin embargo, el actual superintendente Luis Carlos Leal fue mucho más, ¿cómo decirlo?, contundente tal vez en la respuesta incluso a las EPS, y dijo: no es mi problema que opinen, que tengan una opinión nefasta sobre lo que está diciendo la Contraloría, es que no me interesa la opinión que ustedes han tenido. Lo que me interesa es que se cometieron unas irregularidades, y que esto también es culpa de unos anteriores superintendentes que no pusieron la lupa y el ojo a lo que tenían que investigar. ¿Usted qué le contesta? Usted no puso su ojo bien agudo para observar estas irregularidades, que no lo dicen las EPS, lo dice la Contraloría. Yo sabía que esa pregunta era inevitable, Andreita. No hay ningún problema. Mire, la superintendencia que nosotros dejamos probablemente es la más potente, la de mayor capacidad de los últimos años, con un rediseño institucional. Si algo hicimos nosotros fue poner la lupa sobre las EPS. Fue el gobierno de nosotros, Andrea, el que sacó 14 del mercado, trasladó 10 millones de colombianos. No fue nuestro gobierno el que intervino las EPS y las mantiene intervenidas. Nosotros tomábamos decisiones con la información que teníamos. Aquí la pregunta es, Andrea, ¿por qué hay una información distinta en la superintendencia y en la Contraloría, cuando el órgano por excelencia que debe tener claridad de todos los números de las EPS es la propia Superintendencia Nacional de Salud? ¿Por qué tiene que anticiparse la Contraloría con una información que ya debería tener la superintendencia? Y si esto es cierto, me imagino que ya deberían tener las sanciones listas el superintendente. Yo no quiero entrar en un rifirrafe con el gobierno actual, he sido muy prudente en mis manifestaciones, Andrea, pero creo que esta información que genera tanto ruido amerita que haya una buena claridad de todos los entes de control y que todos estemos entendiendo lo mismo. Miren lo que pasó en nuestro gobierno. Sabíamos que habían unos faltantes, por eso nos inventamos lo de punto final. Giramos cerca de 7 billones de pesos de deudas atrasadas. ¿Para qué? Para que las EPS no tuvieran la disculpa de que no podían pagar porque no les habían pagado. Eso hizo el gobierno anterior, una entidad fortalecida. Hacíamos la inspección, la vigilancia y el control. Hicimos seguimiento a los recursos. Superintendente, pero entonces una pregunta para una respuesta de sí o no. ¿Durante la pandemia de COVID-19 usted logró evidenciar corrupción, sí o no? Paula, no. Es más, la misma Contraloría en su momento no dio ningún reparo sobre la aplicación de los recursos. La propia Contraloría ya lo había dicho y creo que lo expresa, que no se da cuenta que haya corrupción. Claro, Paula, acuérdense que estuvimos investigando temas de aplicación de recursos, de vacunas, y muchas de las violaciones nosotros se las reportamos a los demás entes de control. Pero ¿cree usted, si nosotros lo hubiéramos detectado, pues obviamente lo hubiéramos dicho, porque creo que fuimos implacables en la inspección, la vigilancia y control en ese momento, Paula. Pues es Fabio Aristizábal, ex superintendente de salud, y era importante conocer su opinión frente a este informe de la Contraloría, así que le agradecemos muchísimo, doctor Aristizábal, por habernos acompañado. No, Lucas, para mí siempre es un placer. A usted, a Paula, a Andrea, muchas gracias por invitarnos y por considerar que es importante el concepto que nosotros podamos dar.